Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy profundo. Santiago 1:22. Bienvenidos al episodio 340. Estamos en el día 2 de agosto de filosofía, el resumen general, ¿no? El resumen general y las perspectivas futuras de qué va a ser la filosofía ahora, ¿no? Ya hablamos todo lo que respecta a la filosofía y ahora nos estamos hablando en este mes de qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue de la filosofía? Y claro, ahora tenemos al existencialismo y al sentido de la vida, ¿no? O el tema de hoy. Y entonces el existencialismo es una corriente filosófica del siglo XIX, pero se desarrolla en el siglo XX. Toma una fuerza en el siglo XIX con esta crisis de las guerras, ¿no? De la destrucción, no destrucción, sino del desmantelamiento de todas las creencias o de las verdades absolutas, ¿no? Y claro, se rompe con las metanarrativas y surge ahí una filosofía existencialista. Entonces en el siglo XX ya se consolida y entonces el existencialismo ya se ve en el cine, en el arte, en la cultura, ¿no? Entonces entra en este sistema simbólico del individuo moderno, ¿no? Y frente a un sinsentido. Entonces, claro, sin sentido porque ha perdido valor aquella verdad absoluta que era, por ejemplo, el país que nos cuidaba y que cuando venga otro país y desarme todo, ya no va a ser igual, ¿no? Entonces se rompe esa estructura de una verdad fija o de algo seguro donde aferrarnos, y lo mismo pasaba con las creencias culturales, lo mismo estaba pasando con la religión, con la cultura. Y vimos como ayer con Nietzsche ocurría este proceso, ¿no? De hacernos, de no querer ver lo que la cultura occidental había creado, que era un tipo de desvanecer de las buenas costumbres y estar sujetos a este tipo de ser borregos, ¿no? Borregos de estos sistemas culturales, por así decirlo. Y claro, surgen filósofos como Søren Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, que colocan al ser humano en el centro de la reflexión, ¿no? Que destaca aquí la angustia del ser humano, la responsabilidad del ser humano, la capacidad de construir significado en un mundo que no tiene verdades fijas, en un mundo sin sentido, ¿no? Entonces coloca al ser humano como responsable de crear estas certezas absolutas, pero para su vida, no para que viva. Y bueno, estas certezas absolutas terminan siendo individuales, pero lo que importa es que somos libres de la capacidad de crear, ¿no? Pone al centro al ser humano para que ya él tenga la responsabilidad de crear sus propias certezas absolutas. Y claro, en este marco la cuestión del sentido de la vida no se presenta como una respuesta dada de antemano, sino como una pregunta profundamente personal y radical, ¿no? Porque el ser humano está arrojado a la existencia sin un propósito fijo y claro, se entrega la tarea de crear, y como en la actualidad podemos ver que muchas veces nos distraemos por cosas que en realidad no es lo que somos, ¿no? Sino que nos llaman la atención, y al llamarnos la atención nos distraen y existe una creación de sentido de aquel
de aquel sistema de pensamiento, ¿no? Entonces esta creación de sistema de pensamiento, de sentido en la creación de pensamiento, hace que se robustezca aquello, ¿no? Y se establezca como una forma de constructo verdadero para diversas subjetividades, ¿no? Y muchas subjetividades darle valor, se compara con otras realidades también, ¿no? Por eso el Bitcoin, por eso la cultura, por eso las diversas manifestaciones, los diversos movimientos sociales, los diversos círculos académicos, los diversos eventos, etcétera, 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 personajes, modos de vida, estilos, comunidades, todo esto son sistemas de símbolos que han co-creado de esa forma, ¿no? Diferentes subjetividades le han dado valor simbólico, y el valor simbólico le han dado ese valor real. Claro, el ser humano se ve atraído a estos valores simbólicos, pero el existencialismo dice que eso no debe ser lo correcto. Lo correcto es que tú como individuo tengas tu propia certeza absoluta, ¿no? No digas que esto es lo correcto porque está claro, ha sido expuesto a este sistema de símbolos de creencias, y claro, eso no te hace libre, te hace esclavo de eso, y puedes irte acá a este sistema de pensamientos, a otro sistema de pensamientos, dependiendo del momento en el que estés en tu vida, ¿no? Y claro, te va a parecer uno mejor, otro peor, otro mejor, pero te vas a posicionar en uno de estos, ¿no? Y claro, al posicionarte en uno de estos, vives de forma inauténtica, no vives tu autenticidad, no vives tu realidad en sí misma, con conocimiento propio de ti, de quién eres tú y de que tienes esta responsabilidad de crear tu propio mundo, ¿no? Y crear ese mundo conlleva a crear también un tipo de individualidad colectiva, ¿no? Porque ya no estás pidiendo subjetividad, aprobación en la subjetividad para que refuerces tu sistema de pensamientos, sino que ya tú creas tu propio sistema de pensamientos, ¿no? Y muchas veces cuando creas tu propio sistema de pensamientos, puedes ver esto con personajes, influencers y demás, que crea una comunidad, ¿no? Y esa comunidad se convierte en el sistema de pensamientos que las subjetividades hacen que se refuerce estas creencias, estos sistemas de símbolos, estos modos de vida y demás. Y claro, esto es la consecuencia de haber roto con una verdad absoluta o haber roto con principios abstractos, ¿no? Y haber puesto al ser humano en el centro de la reflexión para que este ser humano tenga la capacidad, tenga la responsabilidad que se enfrente a la angustia, ¿no? Y al no enfrentarse a la angustia se ve como siervo influido a desarrollar y manifestarse y convivir además en ciertos tipos de sistemas de símbolos culturales, ¿no? Que vemos por eso que hay distintas preferencias en las redes sociales, por eso vemos que hay distintas comunidades en la vida real, por eso vemos que hay distintos grupos de amigos que comparten un cierto tipo de deporte y demás, ¿no? Porque nosotros pensamos en nuestra subjetividad que todos ven fútbol, ¿no? Cuando nosotros vemos fútbol o cuando nosotros vemos MMA, pensamos que todo el mundo ve MMA, pero no es así, ¿no? Hay otros que viven golf, hay otros que ven vóley, hay otros que juegan básquet, hay diferentes subjetividades, ¿no? Entonces, pero eso es un sistema de símbolos. Quiero que me entienda que estos son sistemas de símbolos que condicionan y refuerzan también la subjetividad. Entonces, pero esto se da de forma armónica, ¿no? Es algo armónico que ocurre en la sociedad, y claro, es un tipo de equilibrio, porque si todo el mundo estuviera libre, si todo el mundo estaría consciente, estaría creando su propia realidad, su propia certezas absolutas y no se dejar influir, habría un tipo, no de caos, sino habría un tipo de sociedad más reflexiva, ¿no? Y al ser una sociedad más reflexiva, habría más progreso, ¿no? Pero esto igualmente no les conviene a este sistema de símbolos que ya han creado toda una estructura propia. Y bien, ¿no? Eso es el desarrollo del existencialismo hasta la actualidad, y evidentemente tenemos que hablar también de este tipo de contextualismo, ¿no? Porque es diferente el contexto en África, el contexto en India, el contexto en Japón, el contexto en América Latina, el contexto en Costa Rica, en Argentina, Uruguay, Chile, y aparte tiene su propio contexto, aquellas realidades, ¿no? Porque cada una tiene este tipo de sistema de símbolos propios, ¿no? Muchos de ellos en una comunidad, muchos de ellos en un pensamiento propio, en un deporte, en una vida en comunidad, y claro, ya es diferente a ese tipo de sistema de símbolos creados occidentalmente, ¿no? Pero que igualmente se refuerzan en un microcosmos
propio, ¿no? Único, o un microcosmos particular pequeño de un sistema de símbolos que son compartidos también. Entonces el ser humano, claro, ahí la pregunta sería, ¿y cómo el ser humano llega a ser libre, no? Y claro, podemos decir que el ser humano libre es aquel que tiene su vida en orden, tranquila, es consciente de sí mismo, no está influido por lo externo, sino que por su propio habitar, su propio estar en el mundo, ¿no? Y su propio estar en el mundo es la relación que tiene consigo mismo y con su contexto, ¿no? Con su contexto o sea, este tipo de contexto ocurre de forma natural, ¿no? Porque ocurre cuando nosotros nos relacionamos con las cosas cotidianas, ¿no? Al despertar, el dormir, al día y la noche, corresponde cierto tipo de actividades. Y claro, por eso también filósofos hablaban de este tipo de responsabilidad, ¿no? Tenemos que asumir la responsabilidad de que somos libres, asumir la responsabilidad de nuestra existencia, y por ello tenemos también la responsabilidad de vivir una vida plena, ¿no? O auténtica. Y claro, en este sentido, muchos filósofos buscan el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida. Y claro, esto es algo que ocurre en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora que sigue, ¿no? La reconstrucción, pero después que sigue. Y claro, el existencialismo explora cómo los pensadores han concebido la libertad, la responsabilidad, el absurdo, la autenticidad. Y claro, cómo estas nociones van a desafiar concepciones muy tradicionales del propósito humano, ¿no? Porque el propósito humano tenía que ser diverso, según la religión, el contexto, la cultura, las formas de vida, ¿no? En un mundo donde los valores tradicionales se han vuelto cuestionables, vimos esto con Nietzsche. El existencialismo invitaba más bien a asumir un tipo de valentía en la responsabilidad de crear nuestra propia existencia, ¿no? Crear nuestro propio sentido de vida. Y claro, en esa creación nos perdemos en estos sistemas de símbolos que tuve esta reflexión hace minutos atrás. Y claro, y para empezar, esta fue la introducción, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora, vamos a hablar, ¿no? Vamos a enseñar todos los existencialistas, y al final vamos a dar nuestra propia reflexión. Y bien, entonces tenemos a Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard es el padre del existencialismo cristiano. Bueno, sí que era cristiano, y parte de una intuición muy radical, ¿no? Que la vida humana es una experiencia subjetiva, ¿no? Es como se puede entender, llena de incertidumbre, angustia, paradojas. Pero a diferencia de Hegel, Kierkegaard afirmaba que la existencia no puede ser comprendida del todo mediante solo el pensamiento lógico, sino que el ser humano no es un concepto, ¿no? Es una realidad viviente, es una realidad sufriente que debe asumir su libertad con todas las consecuencias, ¿no? Entonces la angustia surge cuando el individuo reconoce que hay un camino predeterminado, ¿no? Que está libre para elegir, y claro, esa libertad, aunque es una condición de posibilidad para su fe, se vive inicialmente con esta carga insoportable, ¿no? No soportas la libertad de ser un hombre causal, ¿no? No soportas la libertad de que cada acto que hagas va a tener una consecuencia, ¿no? Y claro, si asumimos esto, la realidad se vuelve muy profunda y muy fuerte, ¿no? Es como si te dijeran, tus pensamientos, tú los controlas. Y uno dice, no puedo controlar mis pensamientos, no se puede, eso es imposible. Sí se puede. Y esa carga es insoportable para ti, pero sí se puede. Y de hecho, como estamos en ese tiempo de reflexión, yo siempre he dicho que se puede controlar los pensamientos con un nivel de conciencia muy activo, muy alerta. Uno puede llegar a analizar qué piensa, ¿no? Y de dónde surge ese pensamiento, el origen de los pensamientos, ¿no? Hay mucho que escribir, mucho que hacer, pero estoy como que o sea, el tiempo hay, pero el tiempo lo estoy utilizando para generar otras cosas en la vida también, ¿no? Entonces me gustaría escribir más, reflexionar más sobre esto, porque hay muchas cosas de las que te he tenido que hablar y no he hablado. He tenido que, pero pronto lo vamos a hacer.
ocupemos. Entonces lo que quería decir es que esta libertad es tan sufriente, es una carga insoportable que provoca un vértigo existencial, ¿no? Un vértigo existencial y claro, a esta experiencia Kierkegaard la llama la angustia como posibilidad de la libertad, ¿no? Este vértigo existencial. Y frente a esta situación Kierkegaard propone el salto de fe, el Springhead, que es el salto de fe, ¿no? Un acto subjetivo en el que el individuo se entrega a una relación con Dios sin garantías, sin pruebas, un salto de fe. Y este salto no es irracional. Kierkegaard no menciona que nunca que no es irracional, sino que está más allá de la razón, ¿no? Es como lo sublime que vimos el mes anterior, no es un acto de percepción, es un acto de arrojo, ¿no? Arrojo ante el arte profundo y disolución de un tipo de razón. Entonces sobrepasa la razón. Entonces claro, este acto existencial que es apasionado y claro, en el que el sentido de la vida se construye, es esta relación íntima y paradoja con lo divino, ¿no? Entonces Kierkegaard escribe Temor y Temblor, y que ahí examina el ejemplo de Abraham, ¿no? Abraham, el patriarca, el hijo de Isaac, ¿no? Y claro, Abraham está dispuesto, perdón, está dispuesto, Isaac es hijo de Abraham. Sí, Abraham es el padre de Isaac, y entonces Abraham obedece a Dios diciéndole mata a Isaac, ¿no? Entonces obedece Abraham a Isaac a pesar de su dolor, a pesar de ese salto de fe, ¿no? Entonces Kierkegaard explora esto, ¿no? Y claro, al final no lo mata, sino que estaba probando su fe. Y este gesto para Kierkegaard no puede justificarse éticamente ni explicarse racionalmente, ¿no? Entonces, sino que Kierkegaard ve que el máximo grado de fe es este compromiso existencial. Y claro, hay un debate central. Entonces, ¿puede el sentido de la vida basarse en la fe irracional? Se hace la pregunta a Kierkegaard, ¿no? Entonces, claro, abre un debate filosófico muy profundo que ha sido discutido por ateos, agnósticos, creyentes, todos, ¿no? Y entonces, ¿debe el sentido de la vida fundamentarse en la fe? Y claro, para Kierkegaard la fe es la única respuesta honesta, ¿no? al sinsentido del mundo. Pero esta fe no es doctrinal ni es impuesta, sino que es una elección ínfima, ¿no? Es angustiosa, es libre, pero frente al nihilismo, el racionalismo es estéril, ¿no? La fe no es una solución, ¿no? Entonces, claro, para el existencialismo, sino que la fe es un acto de ausencia radical, de razón, de lógica, y que se asume radicalmente el misterio y lo absurdo, ¿no? Entonces muchos le critican a esto, a Kierkegaard, ¿no? Y claro, la fe es un proceso muy, muy profundo que corresponde a un grado de estudio también, ¿no? Y lo hizo San Agustín, como vimos ayer, pero habría que profundizar, ¿no? Después surge el nominalismo, y el nominalismo ya pone en duda casi todo, ¿no? Cuando pone en duda los universales. Y bien, también por la navaja de Ockham, ¿no? Que decía, ¿no? Si puedes decir esto de forma simple, mejor dilo de esa forma, ¿no? Entonces ahí el estudio de la fe profunda deja de ser revisada, ¿no? Deja de ser estudiada a profundidad. Y claro, eso ha sido un perjuicio, porque tendríamos que estudiar aquello que sobrepasa, ¿no? Aquello que los límites de la razón, eso me refiero, los límites de la razón. Ahí está como el miedo de todos los filósofos, ¿no? Existe un miedo de perder la razón porque es incierto, ¿no? Entonces este miedo no nos provoca un tipo de angustia de una carga insoportable para el conocimiento, una carga insoportable para la razón. Entonces esta carga insoportable para la razón no se desarrolla la razón para comprender sus propios límites, ¿no? Y claro, esto evidentemente es algo que debe ser evaluado, ¿no? Estudiado. Lo mismo hizo Immanuel Kant. Kant también lleva los límites de la razón, y claro, hace la teoría constructivista en la crítica de la razón pura, ¿no?
Y claro que nos sirve más adelante para filósofos como Gradman, Noam Chomsky, también Daniel Dennett, bueno, un poco, ¿no? Que tienen estos enfoques más constructivistas y unificar la experiencia y la razón, ¿no? Como fuentes del conocimiento. Pero bien, entonces Kierkegaard es muy fuerte criticado también porque la idea de Kierkegaard de que el individuo, de que la creencia válida puede justificarse racionalmente si el hombre salta al vacío, es muy importante porque es una creencia que puede ser existencialmente verdadera si salta, ¿no? Entonces, aunque no sea demostrable lógicamente, sería válida, ¿no? Lo que importa no es esta veracidad objetiva, sino esta capacidad de transformar la vida del individuo, como diría Kierkegaard, ¿no? Y darle sentido y hacerle vivir de forma auténtica, ¿no? Y claro, tiene la posición opuesta de los ateos, que dicen como Sartre y Camus, que bueno, no podemos decir también que eran 100% ateos, ¿no? Pero podemos entender su posición y posicionarlo de esa forma, ¿no? Aunque cualquier hecho histórico es relativo, cualquier hecho histórico, no hay una verdad fija, bueno, salvo, en el sentido del pensamiento me refiero, en el sentido ni siquiera eso, en el sentido de las creencias, ¿no? Porque vemos que la subjetividad va cambiando y va a transformándose, como vimos en Wittgenstein, ¿no? Cambia de posición, y claro, son muy opuestas entre sí, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los seres humanos también. Entonces para los ateos esta fe podría verse como una huida al absurdo, ¿no? Y claro, de hecho es un tipo de autoengaño reconfortante para Sartre y Camus. Entonces para ellos el ser humano debe más bien asumir esta libertad sin recurrir a entidades trascendentales, ¿no? Y claro, hoy en día la propuesta de Kierkegaard resuena tanto en el ámbito religioso como en el ámbito secular, en el pueblo no consagrado, no consagrados, que no practica la religión, que no practica la fe. Entonces, en este caso la fe no sería el término correcto, sino sería una religión. Entonces muchas personas que se sienten perdidas ante el colapso de certeza se encuentran un pensamiento, un camino que para integrar su duda, para integrar su angustia, para la búsqueda de lo espiritual, pero sin caer en fanatismo, ¿no? Sino con este mensaje de no es creer para tener sentido, ¿no? Creer para tener sentido, como diría Kierkegaard, ¿no? Atrévete a decidir, incluso cuando no tienes pruebas. Hazlo con total responsabilidad de tu vida, ¿no? Entonces Kierkegaard tenía este salto de fe que es muy interesante, ¿no? Como una forma de salir de la angustia existencial. Y claro, nos enfrenta Kierkegaard a una de las decisiones más duras de la existencia, ¿no? Debo aferrarme a lo demostrable, aunque me deje vacío, o lanzarme a una fe hacia lo que me da sentido, ¿no? Aún sin que tenga garantías. Entonces esta pregunta es la que debemos responder cada uno de nosotros, y evidentemente es muy profunda, ¿no? Es un llamado a crear sentido en medio de la angustia, ¿no? La incertidumbre total. Luego viene Nietzsche, y él nos habla del nihilismo, la voluntad de poder, el superhombre. Y claro, Nietzsche es uno de los pensadores más provocativos, revolucionarios de toda la filosofía moderna. Y en el corazón de su pensamiento se encuentra ese diagnóstico del nihilismo europeo, ¿no? Que constata que los valores tradicionales, religiosos, morales, metafísicos ya no tienen fuerza cultural, ¿no? Y claro, esta condición la refleja en su obra, en su eslogan, un lema, le diríamos, una frase: en Gaia Ciencia, Dios ha muerto, ¿no? Y claro, esta muerte no es un hecho biológico o religioso, sino que es una situación cultural y espiritual, ¿no? Donde el hombre moderno ya no cree genuinamente en los fundamentos que daban sentido a la existencia de Dios, a una moral universal, a la verdad eterna, y como consecuencia todo se relativiza, ¿no? Se pierde
el sentido del direccionamiento del sentido de la creación y la producción humana, ¿no? Entonces la vida corre el riesgo de volverse vacía y cínica, y claro, ese estado de vacío es lo que Nietzsche llama nihilismo, ¿no? Entonces Nietzsche no se lamenta por la muerte de Dios, sino la considera como una oportunidad ante el colapso de los viejos valores, y donde el ser humano tiene la posibilidad y la responsabilidad de crear nuevos valores desde sí. Aquí aparece su concepto clave, la voluntad de poder, ¿no? Que no se refiere al dominio sobre otros, sino a la fuerza vital, ¿no? Vital, a la fuerza vital, y esta fuerza vital, siendo creativa, afirmadora, impulsa al individuo a superarse constantemente, ¿no? Entonces, al superarse constantemente surge el superhombre. Superhombre siendo este símbolo ideal de hombre, esta figura que no necesita justificar su vida con dogmas externos, sino que se autoafirma como co-creador de sentido, ¿no? Entonces viene ahí la superación del bien y el mal, ¿no? Más allá de las categorías morales que nos han heredado Occidente, ¿no? Y se construye su existencia en base a su propia creación como superhombre. Y es aquí que dice sí a la vida, y no incluso, bueno, claro, sí a la vida, y incluso si llega el sufrimiento, si llega el caos, hay que decir sí a la vida. Y claro, la idea central de Nietzsche era el pensamiento que surgía en este tipo de superhombre, ¿no? Bueno, ¿cómo reflexionaría este superhombre, ¿no? Entonces se preguntaba cómo vivir auténticamente sin valores absolutos, ¿no? Y claro, para Nietzsche no todos estamos preparados para vivir sin fundamentos metafísicos o valores absolutos. Y claro, esto lo denomina nihilismo pasivo, ¿no? Los categoriza de personas que piensan así como nihilistas pasivos, y donde la pérdida de sentido ocurre sin la capacidad de crear un nuevo sentido, ¿no? Entonces ellos van perdiendo el sentido cuando ocurre una guerra y todos los valores heredados terminan rompiéndose, y no tienen la capacidad de crear una nueva realidad. Entonces puede llevar esto al hedonismo, al cinismo, a la desesperación. Por eso el desafío es superar este nihilismo sin recaer en nuevos ídolos, ¿no? Sin reemplazar a Dios por el Estado, sin reemplazar a Dios por la ciencia, a Dios por el progreso o cualquier sistema cerrado, ¿no? Entonces hacerlo libre al hombre. Y claro, Nietzsche rechaza los valores absolutos impuestos desde afuera, pero eso no significa que todo vale, ¿no? En lugar de este relativismo arbitrario propone una revalorización, una forma de evaluar la vida según su potencia afirmativa, ¿no? Según su capacidad de intensificar la existencia. Entonces no se trata de vivir sin valores, sino de vivir según los valores que nacen de la propia vida, ¿no? De la propia vida, no contra ella, ¿no? Entonces la propia vida ya tiene sus propias reglas, ¿no? Y claro, sería vivir en este estado de naturaleza, como diría Thomas Hobbes, Locke y Rousseau, pero claro, con la creación del superhombre ya no está bajo dogmas ideológicos impuestos, ¿no? Y claro, ahí está bajo dominio de las fuerzas naturales, y evidentemente esto es algo también que tendría que superar, ¿no? Porque se impone ante el ser humano y deja de ser un superhombre. Y claro, el superhombre ha sido malinterpretado muchas veces como por ejemplo ideales ideológicos, ¿no? Totalizantes, como lo hizo Hitler en Alemania. Pero Nietzsche en ese sentido no tenía esas ideas dictadoras, ¿no? Estas ideas autoritarias. Ni creía en un ser superior, ¿no? En sentido biológico, sino más bien era un símbolo de transformación espiritual. Eso es. Entonces alguien que asume plenamente el vacío, sin fundamentos, y crea un sentido genuino sin necesidad de justificaciones externas, ¿no? Entonces para algunos este ideal puede ser inspirador, pero para otros puede ser excesivo, inalcanzable, incluso lo pueden relacionar con la Alemania nazi, ¿no? Y claro, entonces Nietzsche influye en múltiples campos como filosofía, arte, literatura, psicología, movimientos de liberación personal. Y claro, en un mundo donde muchas certezas se han erosionado, han chocado,
la autoridad moral, la religión, la estabilidad política, y claro, su pensamiento invita más bien a asumir la incertidumbre con coraje creativo, ¿no? Con coraje creativo a despejarse de todo, chao esto, y nacer de nuevo, ¿no? Y que nazcan ahí el superhombre. Y claro, cuando se hace la pregunta, así habló Zaratustra en este libro, se hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Tienes en ti la fuerza para convertirte en el que eres? Y claro, esto es algo muy profundo, ¿no? Y claro, hay una búsqueda de conocimiento también. Vimos como desde Sócrates, incluso más antes, con Sócrates muy claramente, que el conocimiento, con San Agustín también, como el conocimiento de nosotros mismos conlleva un tipo de descubrimiento de una nueva esencia, ¿no? De un nuevo hombre, de un nacimiento segundo. Y eso es muy importante. Entonces Nietzsche no ofrece consuelo, sino que desafía, ¿no? Es un desafío frente al nihilismo. No propone resignación ni restauración, sino crear al superhombre, ¿no? Vivir de forma que viviría un superhombre, ¿no? El hombre que crea su propio sentido, se crea a sí mismo y tiene este sentido de autosuperación constante, ¿no? Porque ve que siempre estamos influidos por algo. Y claro, con este pensamiento ya vimos cómo el existencialismo con Kierkegaard había cambiado completamente con el enfoque de Nietzsche. Y viene luego Sartre, ¿no? Sartre ya hablamos de 1915, creo que 1909 aproximadamente, ¿no? 9 a 15, no lo tengo bien claro. Pero entonces Jean-Paul Sartre condena no lo tengo muy claro porque es contemporáneo también de Camus, que nace en ese periodo también. Sí, claro, están muy muy cerca. Y claro, entonces Jean-Paul Sartre formula una de las tesis más influyentes del existencialismo moderno, ¿no? Que es: la existencia precede a la esencia, ¿no? Con esta afirmación Sartre rompe con siglos de pensamiento metafísico, mientras las doctrinas tradicionales sostenían que el ser humano tenía una esencia predeterminada y es por naturaleza o por Dios, por la razón o por el nous. Sartre más bien sostiene que el ser humano existe primero, es arrojado al mundo, está acá, y luego él crea el sentido mismo, ¿no? El ser mismo de qué es él, ¿no? Entonces, bueno, de qué significa ser él, ¿no? De qué es él como sí mismo, de qué es él como ser humano arrojado en el mundo. Y por eso menciona que la existencia precede a la esencia. Entonces no nacemos con un propósito fijo, sino que lo que somos se define en el transcurso de nuestras elecciones, ¿no? Y esto implica que somos racionalmente libres. Pero esta libertad no es un privilegio ligero, sino es una condena, ¿no? Sartre afirma que estamos condenados a ser libres, no porque podamos dejar de elegir. Incluso al no elegir, nosotros estamos siendo libres de no elegir, ¿no? Es una elección. Entonces no hay una naturaleza humana que nos excuse, no hay excusas para no ser libres. Entonces ni Dios que nos absuelva, también menciona Sartre. No hay valores objetivos que dicten nuestro actuar. Claro, esta situación lleva al ser humano a experimentar esa angustia existencial como una patología, ¿no? Se convierte en una patología y básicamente tiene que volver a un sentido lúcido, ¿no? Una conciencia lúcida de una responsabilidad total que él mismo tiene que encarnar o que él mismo tiene que asumir. Y claro, en este contexto se introduce el concepto de mala fe, mala fe, y que es el autoengaño mediante el cual una persona niega su libertad, ¿no? Adopta máscaras, refugiándose en redes sociales. Bueno, en este caso, en el contexto de Sartre no existían esto, existía más bien ese tipo de personajes, rutinas, valores heredados, roles en la sociedad. Y claro, un camarero que se comporta demasiado camarero sigue su rol, ¿no? Y este rol lo define completamente, cuando en realidad está eligiendo actuar así, ¿no? Aunque él piense que no, está actuando de esa forma por una elección, ¿no? De no ser diferente a eso. Entonces la mala fe es una forma de evitar este vértigo de la libertad, ¿no? Y este ejemplo del camarero es muy interesante, porque un camarero que se comporta demasiado camarero, o sea,
ocupa ese rol fijo, se enajena y pierdes. Claro, se define con ese rol como si su rol definiera completamente quién es él, ¿no? Y cuando en realidad está eligiendo actuar de esa forma. Y claro, esto es algo completamente revolucionario para la filosofía de la mente, porque ya nos está invitando a pensar la identidad de otra forma, ¿no? La identidad como algo construido como elección, la identidad como elección. Esto está para un título de un libro muy, muy importante, ¿no? Ojalá nos recordemos. Entonces, frente a eso, Sartre propone vivir con autenticidad, ¿no? Aceptar que somos los autores de nuestras propias vidas sin excusas, ser auténticos y no significa vivir sin errores, ¿no? Sino que asumir lo que hacemos con plena conciencia de que pudo haber sido, pudo haber sido de otra forma, ¿no? Éramos responsables. Y surge el debate acá, el debate central. ¿Es posible vivir con autenticidad en una sociedad que presiona para que nos dirija la conformidad, ¿no? Entonces esta propuesta sartreana genera preguntas, muchas más preguntas, ¿no? ¿Podemos ser realmente libres en un mundo que está saturado por normas, por expectativas, por redes sociales? Sigo diciendo redes sociales, pues son roles sociales. Claro que al final se convierten en las redes sociales en un tipo de identidad, ¿no? Cada perfil es una identidad diferente que ya construye, como en el caso del camarero, se comporta demasiado él, ¿no? Entonces en redes sociales nos comportamos demasiado como nosotros mismos o como el alter ego que queremos ser y claro, nos perdemos la libertad, ¿no? Entonces nos define ese rol. Y lo mismo pasa, ¿no? Se haría esta comparación. Pero en Sartre todavía la tecnología no era como ahora, ¿no? Entonces Sartre, y que en el futuro tampoco seguramente va a ser así, ¿no? Va a ser tal vez mucho más. Y claro, entonces Sartre no niega que existan condiciones materiales o culturales que nos influyan. De hecho, en su obra posterior se ocupa más del contexto social, ¿no? Pero insiste en que siempre somos responsables de cómo respondemos a estas condiciones, ¿no? Es decir, aunque no elijamos las circunstancias en las que nacemos, sí elegimos qué hacer con ellas, ¿no? Incluso en la opresión, en la esclavitud, siempre conservando esta mínima libertad interior, ¿no? De cambio. Y esta idea ha sido debatida por Simone de Beauvoir, por Perry Bourdieu, que son franceses, ¿no? Simone de Beauvoir es ya un nombre mucho más familiar en el vocabulario. Entonces ellos subrayan que la libertad está condicionada por estructuras de género y claro, de clase, de educación, de roles sociales, de estructuras sociales. Entonces la pregunta es la libertad sartriana demasiado idealista? Claro, esta mínima libertad interior que tiene el hombre, por ejemplo un esclavo, conllevaría a hacer poco en la vida, ¿no? O sea, no hacer poco para su libertad en la vida me refiero. Y claro, entonces la segunda pregunta que se le hace a Sartre es ¿cómo distinguir entre una elección auténtica y una condición por la cultura o el entorno, ¿no? Claro, ¿cómo elegimos las elecciones auténticas de nosotros mismos y que no esté condicionada por la cultura o el entorno? Entonces esto es un problema real, ¿no? Muchos de nosotros muchas veces creemos elegir libremente, ¿no? Cuando en realidad estamos reproduciendo hábitos de familia, patrones heredados, ideologías, mandatos invisibles que están en nuestro inconsciente, ¿no? Y básicamente Sartre no ofrece este criterio objetivo para distinguir esto, ¿no? Y claro, plantea que el acto auténtico se caracteriza por la lucidez, no porque sepamos todo lo que nos determina, sino porque somos conscientes de nuestra responsabilidad en el acto mismo de elegir, ¿no? Entonces la autenticidad no es una condición estática, sino una tarea constante. No se trata de encontrar una verdad interior pura, sino de asumir que siempre estamos construyendo nuestra identidad, ¿no? Que no somos nunca algo definido, sino que siempre estamos en constante evolución. Y claro, el pensamiento de Sartre tiene este impacto muy fuerte en la psicología,
la pedagogía también, el arte sobre todo, la crítica social, y en una época donde las redes sociales, la publicidad, la opresión cultural, la violencia, la guerra van a moldear constantemente nuestra autoimagen. La mala fe se va a manifestar en nuestra vida, ¿no? Vamos a vivir para encajar, para ser vistos, para agradar a los demás, más que para ser nosotros mismos, ¿no? Y claro, Sartre nos invita a ser nosotros mismos, no actuar de mala fe. Y claro, la mala fe se va a manifestar también en la guerra, ¿no? Un profesor termina yendo a la guerra, se termina convirtiendo en soldado, ¿no? Y claro, se actúa como soldado, pero actúa demasiado soldado, ¿no? Y al actuar demasiado soldado, pierde su identidad, ¿no? Es como si su rol lo ha definido completamente. Entonces así actuamos todos. Y esto es muy interesante para estudiar, ¿no? Demasiado interesante. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo para estudiar. Y claro, entonces la vida desde su perspectiva no tiene un sentido previo, ¿no? Y por lo tanto debemos inventar este sentido. Por eso dice que la existencia precede a la esencia. Entonces no hay escapatoria. Entonces cada gesto, cada decisión nos va a definir. Entonces la autenticidad no es un estado, no es un estado de ser, sino es un compromiso continuo con nuestra libertad, con nuestra co-creación de sentido de la vida y de nosotros mismos, ¿no? Como individuos. Tenía un profesor muy querido, era Adrián González, ¿no? Él hablaba de la personalidad y se refería a esto, ¿no? ¿Qué es la personalidad? Y claro, muchos le daban conceptos psicológicos, esto. No. Entonces la personalidad tendría que ver con esto, ¿no? Con la autocreación de uno mismo, alejándose de estas estructuras sociales que lo han envuelto, ¿no? Y siendo un único ser. Entonces, a eso tal vez se refería mi profesor, querido profesor Adrián González. Claro, es muy interesante como ciertas reflexiones que antes no entendíamos, la entendemos después, ¿no? Y ocurre todo este proceso de evolución, transmutación que hace que la entendamos, ¿no? Y claro, por eso en Grecia la autocracia, el gobierno de los mayores, de los sabios, ¿no? Y claro, es por eso. Muy interesante, muy interesante. Bien, luego tenemos a Albert Camus. Vamos a tomar 5 minutos y vamos a volver, ¿sí? Tenemos a Albert Camus también se le dice. Albert Camus no se considera existencialista en este sentido estricto, pero en su obra comparte muchas ideas de Sartre y Kierkegaard. No comparte, sino que tiene similitudes, ¿no? Entonces, el núcleo de su pensamiento gira en torno a una experiencia fundamental, ¿no? Que es el absurdo. El absurdo en Camus escribe libros, El extranjero y demás. Entonces no es un concepto filosófico abstracto, el absurdo, sino es una sensación concreta que emerge dentro del ser humano y lo confronta con la realidad, ¿no? Que descubre que el universo no responde a sus necesidades de sentido, y esta disonancia entre el deseo humano de comprender, de encontrar propósito, y el silencio del mundo, este universo indiferente, es lo que llama la condición de absurdo. Entonces ahí habla del mito del Sísifo, que parte de la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido la vida? ¿Vale la pena vivirla? Y claro, Camus rechaza a dos salidas tradicionales, ¿no? La religión, este consuelo trascendental, y el suicidio, ¿no? Entonces rechaza estas dos salidas para como así decirlo, del absurdo, de la condición absurda, e introduce, justifica porque no acepta estas dos salidas, ¿no? La religión, porque introduce este concepto externo de Dios y por tanto traiciona la honestidad del absurdo, la honestidad que surge del absurdo, de sentir esta indiferencia del mundo, ¿no? Y el suicidio, por otro lado, que aunque es lógico para algunos filósofos, porque se supone que si hay una indiferencia, hay un silencio indiferente del mundo y no puedes encontrar tu propósito, entonces surge un pensamiento de quitar el suicidio. Corresponde a este tipo de ir más allá, ¿no? Alejarse del mundo, alejarse de lo razonable.
simboliza eso, ¿no? Pero en Camus ya simboliza este tipo de desvivirse. Entonces Camus ve esto como una rendición, destruir la vida porque carece de sentido, ¿no? Y que en el fondo es aceptar que la vida debe tener sentido para ser vivida, ¿no? Entonces va en contra de la tradición o de la honestidad del absurdo. Bien, entonces Camus propone una tercera vía, que es la revolución lúcida. Que es esta actitud que consiste en aceptar el absurdo sin resignarse, ¿no? Vivir sin ilusiones, pero con dignidad, con pasión, con alegría. Y claro, el ejemplo de esto es que proponen el personaje de Sísifo, ¿no? Sísifo es este personaje mitológico que está condenado eternamente a empujar una piedra cuesta arriba, ¿no? Y que nunca termina de llegar arriba porque se reinicia. Bien, hay muchos mitos parecidos, ¿no? Entonces Sísifo, hay que imaginar a Sísifo feliz, ¿no? Haciendo ese trabajo diario. Sísifo es feliz empujando esa piedra. Entonces, ¿por qué? Porque Sísifo acepta su destino no como castigo, sino como una tarea que asume su conciencia y su voluntad está conllevada a hacer eso. Entonces vive plenamente en el presente sin esperar rendición y ni siquiera se da cuenta de que está en un castigo, ¿no? Sino que está tan en el presente que vive con intensidad, ¿no? Y sin esperanza, pero bueno, en este sentido la esperanza no es que llegue a la cima, la esperanza es en el presente mismo, ¿no? El presente mismo aparece ahí como un tipo de ubicador de conciencia donde siempre se mantiene, ¿no? Y claro, vive con esta tarea de voluntad y conciencia hacia esa actividad. Pero la idea de central de Camus responde a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Puede haber felicidad sin un sentido trascendente? O sea, Sísifo puede estar cargando esta piedra, levantando sin que llegue al final, o por una meta, o la meta misma es este presente constante, ¿no? O sea, este presente que empuja la piedra, pero vivo en el presente, estoy en el presente y no me ocupo de resultado, y no del resultado, sino que mi tarea. Y claro, es muy profundo este mito, ¿no? Y porque puede responder preguntas, ¿puede la vida ser verdaderamente valiosa si no tiene sentido último? Un sentido teleológico, un sentido trascendente. Y claro, para Camus sí es posible, ¿no? El valor de la vida no depende de un propósito cósmico, sino de la forma en que vivimos. La alegría del absurdo reside en hallar un sentido, ¿no? En ese sentido que se renueva constantemente y que está en el presente mismo, ¿no? Y crear esta experiencia intensa siempre en el presente, ¿no? Porque el presente siempre es auténtico, siempre es nuevo. Y claro, cuando pensamos en un futuro, el presente se vuelve rutinario. Cuando pensamos en el pasado, el presente se vuelve deprimente. Entonces, el presente, cuando piensa en el presente, se vuelve vida, se vuelve liberación. Y esto es algo muy profundo, que en filosofía contextual hablamos de esto. Pero evidentemente es otro tema, ¿no? Entonces, Camus, en el mito de Sísifo, menciona lo siguiente: lo que cuenta no es la esperanza, sino la fidelidad. Ser fieles, ¿no? Ser fieles al presente. Y claro, la pregunta que bueno, tiene una proyección contemporánea, pero la pregunta que trata de responder Sísifo también ¿es la rebelión una forma válida de dar sentido a la vida? Esta rebelión, ya hablamos que para Camus no crea sentido absoluto, ¿no? Pero direcciona la ética, la rebelión. Ya mencionamos que para Camus, si bien no recordamos, habla de la rebelión lúcida, ¿no? La rebelión es esta actitud de aceptar el absurdo sin resignarse, ¿no? Entonces, la rebelión se convierte en esa dirección ética, ¿no? Y en el que el hombre amplía su visión de lo absurdo a la ética, al arte, la política. El hombre rebelde, como en 1951 escribe El hombre rebelde, para explicar un poco sobre esta rebelión lúcida, que trata de decir que el hombre rebelde es aquel que no dice no al absurdo, sino que tampoco dice, bueno, claro, no dice no al absurdo, pero dice sí a la vida, al respeto a los demás,
a la dignidad humana, ¿no? Y no se trata de una rebelión destructiva, sino de una afirmación ética sin dogma, ¿no? Una forma de vivir plenamente sabiendo que el mundo no ofrece respuestas finales, ¿no? No llega a un fin teológico, no llegamos al final de la piedra, pero en el presente mismo ya se encuentra un tipo de afirmación ética, ¿no? Que cada hora, cada minuto es nuevo. Y claro, entender que cada minuto es nuevo corresponde a un grado de abstracción, de liberación de cualquier estructura mental que tú puedas tener. Tú puedas pensar ahora, mañana qué voy a hacer, esto, pero cada minuto es un presente nuevo, ¿no? Pero va a estar guiado por esa actividad más macro que no es absoluta. Y cuando esa actividad macro se vuelve, bueno, ejemplo, toda la vida funciona mejor como ejemplo. Tengo que ir del gimnasio de acá de 1 hora. Entonces, pero cada minuto que estoy acá es nuevo. Pero no veo ir al gimnasio como algo absoluto. O cualquier actividad, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? No son importantes ahora. Lo que quiero que entiendas es que en cada minuto es nuevo. Entonces, en esa novedad, en esa conciencia de que cada minuto es nuevo, hay un tipo de rebelión, hay un tipo de rebelión lúcida, donde se despeja todo y existe esta actividad, ¿no? Que direcciona un tipo de hacer en el mundo. Que estoy haciendo, estoy enseñando, por así decirlo. Entonces va a corresponder a una actividad auténtica, una experiencia intensa, y claro, va a estar guiada por este tipo de orden cronológico del mundo, pero no es absoluto, sino que puedo decir no ir, puedo decir en el momento adecuado, ¿no? Pero el macro siempre está, pero el macro no define al individuo, ¿no? Y eso es la revolución lúcida, bueno, que trata de explicar en el Rebelde de 1951, ¿no? Muchos filósofos te van a dar explicaciones también de por qué hace esto no es así, pero lo que quiero que entiendas es que Sísifo no está cargando la piedra infelizmente o de forma trágica, o de forma, como ese término se llama, deprimido o melancólico, pero resignado, ¿no? Sino que está cargando con dignidad, alegría y pasión, ¿no? Porque siempre está en este constante presente, el presente renovado, el presente nuevo, ¿no? Y claro, esto es algo que va mucho más allá de un destino, de una tarea teleológica, ¿no? Es algo que conlleva un tipo de estar en el mundo que es situado en el presente mismo, ¿no? Entonces no se trata de una rebelión destructiva, ¿no? Es más bien una afirmación ética sin dogmas, ¿no? Es vivir plenamente sabiendo que el mundo no ofrece esas respuestas definitivas, ¿no? Y ya lo asociamos con la parte axiomática o pragmática de nuestra acción cotidiana, ¿no? Con el ejemplo que les di. Entonces la rebelión no es un consuelo, sino que es la forma de vivir íntegramente, ¿no? Y claro, trae una proyección a futuro, evidentemente, en tiempos donde muchas instituciones tradicionales han perdido autoridad. Hablamos política, familia, moral, religión. La propuesta de Camus resuena con fuerza en generaciones que buscan sentido sin caer en estos absolutismos o nihilismos vacíos, ¿no? Lo opuesto. Entonces su pensamiento influyó en el existencialismo ateo, en movimientos artísticos, crítica social e incluso en corrientes terapéuticas como la logoterapia, ¿no? Aunque se le orienta de esta forma. Entonces Camus ofrece una forma de vida humana más fuerte, más lúcida, capaz de abrazar lo absurdo sin caer en el desánimo, en el desespero, ¿no? Es un llamado a esta honestidad radical de vivir como si la vida tuviera sentido, ¿no? Aunque sabemos que se pueda asociarlo con que no tiene sentido, ¿no? Un universo indiferente. Entonces Camus nos enseña que no debemos, no necesitamos este sentido trascendente para vivir con pasión y coherencia. Entonces la vida no se justifica por su finalidad, ¿no? Sino por cómo habitamos. Y claro, esto es una filosofía muy interesante y también se la puede interpretar como todo vale, ¿no? Todo vale mientras estemos en el presente. Y claro, eso es algo muy que va en contra de la ética, ¿no? La ética de los países. Evidentemente nadie puede hacer lo que quiere. Siempre hay estructuras que guían el comportamiento
Y claro, para su filosofía, bueno, no es una filosofía, es muy bien la filosofía sacada de sus obras, ¿no? El extranjero y El hombre rebelde de 1951. Y en ese sentido, podemos nosotros entender un poco cómo pensaba, ¿no? Y claro, siempre trataban de, en momentos de conflicto, tensión, desespero, existe esta responsabilidad, ¿no?, que tenemos que asumir. Y evidentemente Camus lo explica de esta forma, ¿no?, para representar una forma de dignidad humana que se sostiene incluso cuando el universo calla. Y evidentemente es algo muy interesante y que resuena con muchas personas, ¿no?, a lo largo de sus vidas. Y claro, luego viene Simone de Beauvoir, y ella nos habla de la libertad encarnada, ¿no? La libertad encarnada y el sentido en el otro. Entonces se ubica al ser humano en un contexto histórico, social, corporal específico, ¿no? Entonces, si para Sartre la libertad es un hecho universal e incondicionado, para Beauvoir es necesario reconocer que nadie es libre en abstracto, ¿no? Estamos siempre encarnados, marcados por por nuestro género, por nuestra clase social, racial, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en 1949, 2 años, 3 años antes específicamente El hombre rebelde Camus, ella escribe El segundo sexo. Publica El segundo sexo, y ahí analiza cómo la mujer ha sido históricamente construida como el otro. El otro en relaciones con el hombre, ¿no? En relación con el hombre. Y quien ha arraigado un rol en la sociedad específico, ¿no? Y a través de las estructuras culturales, simbólicas, sociales, se ha negado a las mujeres la posibilidad de ser sujetos plenos de libertad, ¿no? Dependencia, alteridad, condenándolas a vivir en este tipo de pasividad. Y en este sentido, en El segundo sexto menciona lo siguiente Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y en este punto marca un giro radical, ¿no?, donde la opresión no solo vulnera derechos, sino que impide a las personas oprimidas construir un sentido de vida auténtico, ¿no? Entonces, la libertad es una condición para dar sentido a la existencia. Entonces la dominación estructural, como el patriarcado, impide el acceso al sentido mismo, ¿no? Y claro, eso evidentemente es una discusión muy filosófica muy importante. Entonces, en el punto de Simone de Beauvoir, ella propone, es la palabra dicha, una ética existencialista de la libertad situada, ¿no?, donde la visión de la autenticidad, que no se basa ahora en el aislamiento individual, sino que se basa en esta mutua confirmación de libertad entre seres humanos, ¿no?, la alteridad, donde yo me conozco cuando conozco lo que piensa el otro, lo que el otro piensa de mí. Entonces, reconocer al otro como un sujeto libre, no como un medio o un objeto para un fin, sino como un sujeto autónomo, ¿no? Y es la base de toda esta vida auténtica y ética que se justifica ahora con el punto de vista femenino, en este caso con la visión del otro. Y claro, se hacen preguntas muy interesantes y surge el debate, ¿no? ¿Puede un individuo ser auténtico en un mundo donde otros no lo son por imposición? Y claro, para Beauvoir no es así, ¿no? La libertad auténtica no puede realizarse a costa de la opresión de otros, ¿no? Y no basta con que el individuo afirme su libertad, sino que se ha visto expuesta siempre a permanecer como el otro y crear su identidad de esa forma. Entonces debe comprometerse ahora las condiciones, que cambien las condiciones de posibilidad para la libertad de los demás, y no solo de este tipo de sistema de símbolos patriarcales, por así decirlo. Entonces la libertad verdadera es una coexistencia, ¿no? La libertad verdadera es una no competencia, sino es una plenitud en todos los individuos, ¿no? Y claro, esta es una crítica muy oculta a las versiones más individualistas del existencialismo, ¿no? En este caso, a las obras de Sartre y las primeras obras que sacó. Entonces, el sentido de la vida no puede separarse de esta justicia que tiene que haber de alteridad frente al otro, ¿no? Reconocer la libertad mediante el reconocimiento de que habían estructuras sociales que condicionan, como edad, sexo, género, raza y demás, que deja de ser en este sentido algo jurídico,
algo legal, que se diga en papel que somos libres, sino que ahora se trata de crear un mundo donde cada persona puede desplegar su proyecto de vida como mejor le parezca, ¿no? Y tener esa libertad. Evidentemente viene de un cambio de sistema de símbolos antes y que se va a manifestar en este sentido jurídico, ¿no? Y que claro, la siguiente pregunta que se le va a hacer es, bueno, que se va a tratar de responder Simone de Beauvoir es qué significa vivir auténticamente en un mundo que está influido por relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder. Entonces, estas siempre van a ver que uno va a estar subordinado al otro. Entonces, ¿qué significa vivir auténticamente en un mundo que está plenamente situado en estas relaciones de poder? Entonces, en el pensamiento de Beauvoir reconoce los privilegios, las opresiones y las estructuras sociales que afectan la propia libertad, ¿no? La propia libertad y la libertad ajena de los otros, ¿no? De los oprimidos. Entonces no se trata de vivir como si no existiera, sino de asumir críticamente y actuar para transformar estas condiciones materiales de existencia, ¿no? Estos sistemas de símbolos, esas estructuras sociales, ¿no? Que se han hecho condiciones materiales de existencia. Y claro, ahí surge el concepto de autenticidad, y lo vimos en Sartre también, que no es retirarse del mundo, sino que es más bien involucrarse éticamente con el mundo, ¿no? Implica luchar, implica estar en contradicción con todos esos sistemas impuestos, y claro, el conflicto es una parte esencial de esta ética, ¿no? De esta autenticidad. Entonces Simone de Beauvoir propone una existencia comprometida, y no con una libertad abstracta, sino con una libertad corporal, ¿no? Que evidentemente está siempre en lucha, ¿no? Reclamos políticos, movimientos sociales, está inmerso en todo en este cambio, ¿no? En este cambio de estructuras sociales. Y claro, el pensamiento de Simone de Beauvoir es profundamente actual, ¿no? Porque su influencia se extiende hacia el feminismo, y el feminismo tiene sus marchas el 8M, ¿no? El 8 de mayo, creo. Claro, sí, entonces también hace estudios de coloniales, ¿no? Porque las colonias evidentemente tenían este prejuicio también, este sesgo, y claro, no había un tipo de alteridad frente al otro, ¿no? Frente al indígena. Claro, en este caso también habla de los derechos humanos, la ética del cuidado, la crítica social, de colonialismo, el género, y claro, aplica a todo lo que esté a todo lo que esté inmerso dentro de este sistema de símbolos de una sociedad, que fundamentan una estructura social, ¿no? Y que pone las condiciones materiales de existencia, ¿no? Para esa persona. Entonces, claro, abarca todo. Entonces sus ideas resuenan en contextos donde las personas aún luchan en estas condiciones básicas de existencia y libertad, en gobiernos opresores, tiránicos, corruptos, en sistemas simbólicos que oprimen, que no reconocen, y claro, es algo muy muy profundo, ¿no? Que se ve marcado en la sociedad, pero esto ocurre por que se inicia con este cambio primero de ética en la acción, ¿no? Ética en la acción, de que se luche por las condiciones que hagan posible la libertad de los demás. Y claro, un mundo marcado por la desigualdad estructural. El existencialismo de Simone de Beauvoir, este sistema filosófico de Simone de Beauvoir, ofrece esta alternativa ética poderosa, ¿no? Es un llamado a reconstruir el sentido, donde no solo es para un mundo mejor para uno mismo, sino que es un mundo mejor para los demás también, ¿no? En condiciones de equidad, de respeto mutuo y reconocimiento. Entonces Simone de Beauvoir eleva el existencialismo a un plano más material, ¿no? Un plano más de realidad encarnada, vivida, compartida. Entonces no hay un sentido pleno mientras existe opresión. Y claro, lleva la libertad sartreana ideal a una libertad más corporal, ¿no? Más encarnada, más de una realidad vivida. Y claro, por eso Simone de Beauvoir es muy importante. Su legado nos recuerda que vivir auténticamente es comprometerse con la libertad de los demás también, ¿no? Tú ya eres auténtico, contigo mismo eres libre, pero ahora los demás. Y claro, construir un mundo más justo no es ajeno al sentido personal, no es parte esencial que surge de él también, ¿no? Es una parte de su naturaleza que quiere que los demás sean libres. Y evidentemente el existencialismo de Beauvoir no es un sistema cerrado, ¿no? Abstracto, sino que es un sistema más basado a la ética, un poco inclinado para la ética, para la acción práctica, ¿no? Y claro, ya vimos cómo Kierkegaard, Sartre, Camus, de Beauvoir hablan sobre
tienen estos enfoques diferentes sobre el existencialismo, ¿no? Para hacer un repaso general, diríamos que Kierkegaard apuesta por el salto de fe. Salto de fe, aceptar la paradoja de lo divino mediante una decisión subjetiva, íntima, arriesgada, ¿no? Y claro, superar esto, superar la angustia mediante ese salto de fe. Entonces Nietzsche ya también propone la muerte de Dios como una oportunidad de creación individual de valores, ¿no? Crear al superhombre y claro, elevando al superhombre como lo ideal y afirmando la vida desde este punto, ¿no? Que co-crea su propia realidad, su sentido, sin que nada externo le influya. Luego viene Sartre, que revela que somos condenados a ser libres, ¿no? Y en esa condena tenemos esta angustia existencial y actuamos de mala fe, pero que la autenticidad reside en asumir esa libertad con plena responsabilidad. Somos responsables y al ser responsables vivimos de forma auténtica, ¿no? Asumiendo este tipo de realidad co-creada, ¿no? Realidad creada por sí mismo, un sentido creado por él mismo. Entonces luego viene Camus, que afirma que el absurdo es la condición en que el individuo no se ve influido, ¿no? Se ve influido porque ya esas estructuras materiales ideológicas se han destruido. Entonces debemos rebelarnos. Por eso habla en 1951 el libro El hombre rebelde, ¿no? Escribe esta novela donde debemos rebelarnos sin consuelo ni esperanza trascendente, y así vamos a afirmar la vida por sí misma, ¿no? Y luego viene Simone de Beauvoir y junto con Sartre, porque eran pareja un tiempo, desarrolla el pensamiento de Sartre y sostiene que la libertad solo tiene sentido en relación con los otros, ¿no? Y que la opresión impide la realización plena existencial, ¿no? Esa realización existencial plena, ¿no? La opresión. Entonces nos habla de esa libertad encarnada, que primero somos libres nosotros auténticamente y tenemos también ahora que luchar por los otros, ¿no? Porque eso conlleva la libertad. Y claro, los puntos acá que se toman es fe, es individualidad, es autenticidad interior y aceptación del absurdo, ¿no? Y que claro, muchos de ellos están confrontados con otros sistemas de pensamiento. Por ejemplo, la fe en Kierkegaard está en contra o básicamente se opone. Hay un versus con la creación de los valores de Nietzsche, de Camus y Sartre, ¿no? O también la individualidad aislada de Nietzsche y Camus está en contra del sujeto situado relacional de Simone de Beauvoir, ¿no? Que siempre está contextual, ¿no? Que siempre está situado en una ubicación geográfica específica. Y claro que eso condiciona raza, género y demás. Y también esta autenticidad interior de Sartre está en contra, esta libertad comprometida y compartida de Simone de Beauvoir, ¿no? Aunque hablen de lo mismo, porque se conocían muy bien Simone de Beauvoir y Sartre, tienen este tipo de influencia mutua, ¿no? Donde la libertad compartida, comprometida con los demás, era diferente esta autenticidad interior, ¿no? Porque esta autenticidad en Simone de Beauvoir tenía que ser para la libertad de los demás también, ¿no? Por aquí ahí ha completado una libertad mucho más general, una libertad plena en sí misma. Y claro, la aceptación del absurdo en Camus va en versus con la superación del nihilismo, ¿no? El nihilismo era lo opuesto, lo más bajo, y el dogma era lo más alto, ¿no? Eran como estos términos medios, ¿no? Entonces el absurdo era esta aceptación y vivir una realidad que no conllevaba a un tipo de ética incluso, ¿no? Sino que era como un desespero a la vida, pero en ese desespero se encontraba la forma buena de vida. Si bien no recuerdo, cuando actuábamos de esta forma, Camus lo describía como no era mala fe, era un engaño a nosotros mismos, era voy a buscarlo. Camus lo opuesto inautenticidad. Eso decía Sartre. En Camus. En Sartre es la mala fe. Bien, y claro, entonces todo el existencialismo responde preguntas sobre qué vamos a hacer, qué vas a hacer tú con tu libertad, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú con tu angustia, con tu capacidad de dar sentido a lo que vives, ¿no? Y esa es la pregunta fundamental de todo el existencialismo.
Y bien, entonces esa es la pregunta que cerraría todo el episodio de hoy, ¿no? ¿Cómo vamos a dar sentido a nuestra vida? Y claro, el despertar de la conciencia individual es muy importante, ¿no? Porque siempre menciono que el sentido de tener una trascendencia propia a ti corresponde a crear un tipo de proyecto de vida, ¿no? De autorrealización. Porque la autorrealización es común a todos quieren autorrealizarse en algún punto, ¿no? Y claro, esta autorrealización puede ser a los hijos, puede ser una economía sostenible, puede ser una relación íntima con lo espiritual, puede ser una relación íntima con la profesión, puede ser una comunión con la vida misma, entonces con el estilo de vida y demás, ¿no? Todos tienen este periodo, este sentido de autorrealización. Pero esto conlleva un punto central, ¿no? Que es la conciencia del individuo. Siempre está en busca de algo, ¿no? La conciencia del individuo siempre está en función a algo, ¿no? Entonces, el despertar de conciencia individual corresponde a darnos cuenta de que nuestra conciencia está en función siempre de algo, ¿no? Está haciendo conciencia de algo. Y al estar siendo, bueno, en este término vamos a hablar un poco de fenomenológico, pero no es en el sentido de mi conciencia está dirigida hacia esta cosa, sino mi conciencia siempre está pendiente a lo que quiere hacer, ¿no? Y claro, no quiere hacer como acto mismo, como fenomenológico, sino quiere hacer como un proyecto de realización a futuro, un proyecto de realización a una meta, ¿no? Pero esta meta deja de ser externa y se convierte en interna, ¿no? Porque es un tipo de fe hacia algo que puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Y por eso traté de separarlo con la fenomenología, porque ellos también tienen este enfoque de decir conciencia de algo, ¿no? Siempre nuestra conciencia está dirigida hacia una cosa material, experimental, ¿no? Tienen este enfoque fenomenológico, pero en este caso cuando yo aplico esto de nuestra conciencia a algo que es y no es al mismo tiempo, ¿no? Claro, tiene este componente de fe que no se ha estudiado mucho, ¿no? Ya San Agustín con el nominalismo se ha dejado de estudiar porque por la navaja de Ockham, evidentemente ya podemos entender que esa es la navaja de Ockham y claro, ahora hay que investigar eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la conciencia siempre está en función a algo, ¿no? Pero no solo algo algo por no realizar, sino está en conciencia de algo que es y no es al mismo tiempo, ¿no? Que tiene tiene una correspondencia con la fe, una fe de que puede ser y no ser al mismo tiempo. Y claro, esto es algo muy interesante, muy profundo, que ya estamos sobrepasando los límites de esta tradición occidental de pensar fluido, ¿no? Y estamos entrando a este tipo de pensamiento chishti, como vimos en Silvia Rivero Cusicanqui, que igualmente hablaba Heraclio y Parménides el término correcto es contradicción, ¿no? Pero tiene un término filosófico que es contradictorialidad, ¿no? Voy a buscarlo. Contradiccionalidad. Contradictoriedad, ese término contradictoriedad, ¿no? Que básicamente ya llega a los límites de la razón, pero sirve como un puente, ¿no? Es un puente en función claro, es un puente que sirve para que funcionen otras capacidades humanas, ¿no? La capacidad que mencioné antes, estar presente y de poder reconocer los pensamientos, ¿no? El origen de la comprensión. Entra toda esta rama de la filosofía de la mente, a averiguar
el origen de la comprensión, el origen y desarrollo de la comprensión. Evidentemente esto es algo muy profundo que está relacionado con la subjetividad, la identidad, la epistemología y demás, ¿no? Y un poco de metafísica también, ¿no? Porque vamos a hablar de la ontoepistemología, que es este intento de la filosofía de ver que el lenguaje co-crea, ¿no? Es un co-creador de sentido. El lenguaje se vuelve un co-creador de sentido. Y claro, para estudiar el sentido se necesita entrar al campo de la comprensión, entender la comprensión a profundidad, ¿no? Para responder a este tipo de conciencia de algo que es y no es al mismo tiempo. Bien, espero se haya entendido. Si no, no hay problema, lo puedo repasar. Y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Mañana vamos a hablar de la ética y la moralidad en todo el mundo moderno, ¿no? Vamos a hablar casos prácticos, reflexiones personales, la evolución de la ética. Bien, va a ser muy interesante el día de mañana. Cuídense todos. Conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.